Mónica Sánchez y yo vamos a estarles impartiendo este tema. Entonces comenzamos con, permítame, ok, comenzamos con la embriología de la córnea. Sabemos que el primordio óptico se da a las 22 semanas y deriva de estas dos importantes capas germinales que son el mesodermo y el ectodermo, a la cual le vamos a dar mayor importancia, pues es de aquí donde deriva la córnea en sí. El ectodermo se divide en otras tres capas germinales que serían el ectodermo superficial, las células de la cresta neural y el neuroectodermo. Las primeras dos son de donde se van a derivar principalmente las tres estructuras más importantes de la córnea, que son el epitelio corneal, el estroma y el endotelio. Y lo hacen de la siguiente manera. El día 29 o semana 5, podemos observar cómo permítame, como el ectodermo superficial crea una invaginación que posteriormente se corta para formar una vesícula. Esta vesícula forma posteriormente el cristalino y el ectodermo superficial vuelve a su posición original, por decirlo así. Y vemos cómo en la semana 7 o día 37 las células de la cresta neural empiezan a migrar hacia este espacio que queda entre el ectodermo superficial y el cristalino para formar las capas más profundas de la córnea. Entonces, ya en la semana 8 o día 44, vemos cómo se da la migración completa de las células de la cresta neural. El ectodermo superficial, que es de donde va a derivar o que posteriormente se va a convertir en el epitelio corneal, y en la parte más profunda, estas células de la cresta neural luego se van a diferenciar en el estroma y endotelio. Bien, y es así como se forman las capas de la córnea, esta estructura tan importante para la visión y a la vez compleja. Vamos a ir hablando de cada una de las capas y hasta el 2013 se conocía que existían 5 capas que componían la córnea, y a partir de ya del 2013 se descubre esta capa, que es la capa de Dúa, que pues tiene una finalidad más quirúrgica que vamos a ver, voy a ir desglosando más adelante. Entonces comenzamos con el epitelio. El epitelio podríamos decir que es la capa más superficial de la córnea, que constituye pues una barrera y que tiene un grosor de 40 a 50 micras. Está constituida por 4 a 6 capas de células que están estratificadas, eh, o que se dividen en 3 estratos, por decirlo así. El primer estrato es una única línea de células columnares basales que descansan sobre una membrana basal, y estas tienen mucha actividad mitótica. Posteriormente, o más bien más hacia anterior, se diferencian pues ya 2 a 3 líneas de células aladas que reciben su nombre según la literatura porque tienen una forma de alas, y más hacia anterior o superficial encontramos las células epiteliales escamosas estratificadas no queratinizadas, que están más en contacto con la superficie y sobre la cual se despliega la película lagrimal. La regeneración de estas células se lleva a cabo aproximadamente entre 3 y 7 días, aunque alguna literatura comenta que se da entre 7 y 14 días. Esto se da gracias a las células limbales y lo vamos a ver más adelante cómo se da esta reepitelización. Aquí les muestro una imagen un poco más específica o más cercana de las células basales, y vemos cómo estas células basales se encuentran unidas entre sí y unidas a la membrana basal gracias a los hemidesmosomas y a los desmosomas y a los hemidesmosomas respectivamente. Entonces, los desmosomas hacen que se dé esta conexión o esta unión
entre cada célula, produciendo un estrechamiento entre cada uno, lo que evita pues que se dé el paso de sustancias o partículas químicas que puedan generar alguna toxicidad corneal. Y los hemidesmosomas que están ya en la membrana basal, vemos cómo adhieren o producen esta cohesión de las células basales a la membrana basal. Y pues la membrana basal en sí se divide en dos segmentos, que es la lámina lúcida, que es de donde derivan los hemidesmosomas que mantienen las células basales adheridas a la membrana basal, y la lámina densa, que es de donde se proyectan estas fibrillas de fijación que contienen colágeno tipo 7, que permiten que la cara posterior de la membrana basal se mantenga adherida a la membrana de Bowman. Otra cosa importante de mencionar en el epitelio es que en sí la córnea, bueno, las células que comprenden el epitelio, las basales sí están unidas por los desmosomas, pero ya las células aladas tienen uniones gap, y las células epiteliales, las más superficiales, tienen lo que se conoce como zonula occludens, que son estas como eh, mm, estas oclusiones intercelulares que pues evitan el paso de solutos tóxicos. También es importante saber que estas células de la superficie son células con microvellosidades, por lo que la córnea no es una superficie lisa completamente. Tienen estas microvellosidades que contienen proteoglicanos, contienen glucoproteínas y glucolípidos, y estos forman el glucocálix, esta A ver, sustancia que... Kaylin, espérame, pregunta ahí, vamos a ver quién levanta la mano. Entonces, si ahí hay irregularidades, si el epitelio no es regular, ¿quién hace la superficie lisa? Está muy fácil la pregunta. La La película película lagrimal. Exactamente, la película lagrimal, ¿de acuerdo? Todo lo que está diciendo de estas uniones son muy importantes porque la principal función del epitelio es que va a funcionar como una barrera mecánica, ¿ok? Todas estas interdigitaciones que existen entre las membranas celulares, estas uniones complejas, los desmosomas, que son las laterales, y los hemidesmosomas hacia la membrana basal, permiten que esto esté íntegro. Cuando nuestro epitelio empieza a fallar, siempre aterrícenlo con alguna patología. Por ejemplo, si han visto personas con un ojo seco muy severo, que suele tener defectos epiteliales persistentes, ven cómo el epitelio se desprende muy fácilmente porque no hay esta integridad, no hay esta función de barrera en la córnea, y que nos puede provocar pues patologías, ¿no? Por ejemplo, si nuestro epitelio no está íntegro, ahí se quita la primera barrera que tenemos y puede entrar o pueden empezar a penetrar bacterias adentro del ojo y ocasionar pues todas las secuelas que ya sabemos, ¿no? Entonces empiezan a aterrizar como en sus pacientes porque es importante conocer esta estructura, ¿sí? A ver, síguele, Kaylin. Ok. También pues estas glucoproteínas de las que les hablaba forman el glucocálix, que es esta sustancia que adhiere la capa mucinosa de la capa de mucina de la película lagrimal al epitelio, y pues como ya mencionó la doctora, hace que sea pues ya una estructura más homogénea y lisa. Y también podemos encontrar las células de Langerhans, ¿verdad? Estas células son como proyecciones dendríticas que realmente son células presentadoras de antígeno, que hacen que la córnea tenga la particularidad de que, a diferencia de otros órganos, eh, tenga poca probabilidad de rechazo, ya que la respuesta inmunológica o estas células hacen que la respuesta inmunológica sea menor, y se encuentran precisamente en la periferia de la córnea. Cuando hay una lesión central, estas células migran hacia el centro para favorecer también la proliferación celular en el área afectada. Y pues como mencionaba, lo del glucocálix y las microvellosidades, pues precisamente las microvellosidades y el glucocálix es lo que hace que la película lagrimal se extienda, y por ende
una célula que no tenga o que tenga o que esté lesionada y carezca ya sea de glucocálix o microvellosidades, va a hacer que la película lagrimal se extienda hacia la periferia, pues, y lo veamos pues clínicamente como una ruptura de película lagrimal temprano. Continuamos con la membrana de Bowman, que tiene un grosor de 8 a 15 micras, está constituida por colágeno tipo 4. Es una membrana que pues le da estructura a la córnea. em, en algunas literaturas lo mencionan como la capa externa del estroma, la capa anterior del estroma, pues se encuentra entre el estroma y el epitelio y no tienen prácticamente ninguna capacidad de regeneración. Luego se encuentra el estroma, que constituye el 90% del espesor corneal, con un grosor de 450 micras y está constituido principalmente por colágeno tipo 1 y ya en menor cantidad colágeno tipo 3, 4, 5, 6, 12 y 14. También contiene células como queratinocitos, que son las encargadas de producir este colágeno. Contiene proteolimos, ¿Queratinocitos o queratocitos? queratocitos, perdón, Pues no me queratocitos los que confundas, porque ¿qué hacen los queratinocitos? producen pigmento, perdón. La queratina. Entonces, de ahí nos damos en otro punto. Sí, no. Queratocitos. Ajá. Bien, lo corrijo ahorita. Queratocitos. Y los proteoglicanos, que son los encargados de mantener las presiones dentro del estroma, que voy a hablar más adelante acerca de esto. La disposición de estas fibras de colágeno tiene que estar en un perfecto orden, y a una distancia específica para que se dé o para que se proporcione una transparencia óptica, una transparencia adecuada de la córnea. Cualquier infuria o afectación que genere un desorden en en la disposición de las fibras va a generar pues un edema estromal o una opacidad, pues. La capa de Dua, que como mencioné anteriormente, fue descubierta en el 2013, es acelular, mide aproximadamente de 10 a 15 micras y tiene mayor importancia en la cirugía de trasplante corneal, específicamente en la cirugía lamelar. Este, Fue descubierta precisamente llevando a cabo este tipo de cirugía, en el cual se notó que hubo una diferencia al separar el botón corneal donador de la parte posterior de la DSMED, que fue más fácil separarla de la parte posterior de la DSMED que cuando se separó del estroma posterior de la parte anterior eh, de la DSMED, donde encontraron mayor como resistencia y flexibilidad. Entonces, es una capa bastante flexible y resistente que tiene mayor importancia, pues, en este procedimiento quirúrgico. Ahí, espérate un poquito. Ahí la duda, pues, o sea, está todavía en controversia, ¿no? Hay unos que la Ah, aceptan, otros que no. Ahí, en el trasplante, a ver, Kaylin, muéstrales en tu esquema dónde se hace un trasplante lamelar anterior, en qué nivel. bien, el trasplante lamelar anterior se hace justo antes de la DSMED. Ajá. Entonces Entonces, se hace la derivación antes de la, ajá, ahí fue donde ellos encontraron que descubrieron. costaba mucho más trabajo separar ese estroma de la porción anterior, que dijéramos es la décime, que Ujú, cuando separan, por ejemplo, para preparar un botón, que le quitan solamente la D-metilendotelio en la parte de abajo, esa se desprende mucho más fácil. Entonces, de ahí empezó a buscar el por qué, si se supone que es la misma estructura, ¿no? Estás hablando de ujú, la D-met, ¿sí? Y se ha demostrado que tiene mucho mayor componente o fibras, laminillas de colágeno dispuestas de una forma diferente que lo tiene el resto del estroma. Por eso es que defienden que es una parte diferente.
¿ok? Ujú. Pero pues no es 100% aceptada. Yo no les, ahorita no les diría que son 6 capas de la córnea, diría que son 5, pero es bueno entender el por qué la duda, ¿ok? Esos son escuelas, o sea, yo la verdad todavía me quedo con que son 5, pero sí existe esta capa y ya que no la, pues ya que nos la comprueben al 100%, entonces diremos que son 6, ¿ok? Ok. Luego seguimos con la capa de Semet, que mide de 10 a 12 micras y que está compuesta por colágeno tipo 4 y tipo 8. Contiene dos zonas. La zona anterior, que contiene como unos filamentos. Esta se crea o se desarrolla en el periodo intrauterino, y está la zona posterior, que es la que está en contacto con el endotelio, que se desarrolla a lo largo de la vida, por lo que al principio de los primeros años de nuestra vida, la DSMET no tiene el grosor de 10 a 12 micras, es más delgada. De aquí se entiende, pues, que por eso las cirugías de catarata en niños no se recomienda realizarse con facoemulsificación, pues las ondas de ultrasonido podrían generar un mayor daño corneal, por lo que se realiza con vitrector o con la aspiración. Y el endotelio, que vendría siendo ya pues la última capa, es la más delgada, mide de 4 a 6 micras y es una monocapa de células hexagonales que están dispuestas en forma de mosaico, o que tienen pues esta distribución en forma de panal de abeja, y con una densidad en el centro de 3.000 células por milímetros cuadrados, y en la periferia de 8.000 células por milímetros cuadrados, esto en un paciente joven. Sin embargo, ya en la adultez, ya para los 80 años, eh, lo esperado es que tengamos una densidad de células endoteliales de aproximadamente 2.200 a 2.300 células por milímetros cuadrados. Pregunta para, Este, pregunta para los R de investigación. ¿Cuál es el estudio para estudiar el endotelio? ¿Nadie? ¿No es Eso la es raro. microscopía Microscopía especular? especular. La microscopía especular, ¿ok? Y aquí Kaylin se está atorando sola, Kaylin, porque estás poniendo pleomorfismo y polimegatismo. Entonces, explícame sí, esos términos, por favor. ok. Primero, las células son hexagonales. El 70% de las células tienen o respetan esta hexagonalidad, con un coeficiente de variación de 0.25. Y aquí muestro una imagen de cómo podría o tendría que verse una microscopía especular en un paciente normal y en un paciente que ya tiene cierta afectación del endotelio. Entonces, aquí escribimos pleomorfismo y polimegatismo. La célula hexagonal el endotelio tiene esta capacidad, por decirlo así, como no tiene capacidad mitótica, está totalmente limitada. Entonces, lo que hace es que al morir o dañarse cualquiera de estas células, cambia su forma y su tamaño. Cuando cambian su forma, le llamamos pleomorfismo, y cuando cambian su tamaño, se denomina polimegatismo. Muy bien, es lo que vemos ustedes que hacen los estudios o que los ponen a hacer las microscopías, es lo que vemos cuando sale el 6A, que es el porcentaje de hexagonalidad, ¿sí? Y el CB, que es el coeficiente de variación o de variabilidad, ¿sale? Entonces, todo eso lo van a aterrizar para saber cómo está funcionando su endotelio, y si está aumentado, quiere decir que ya tuvimos una pérdida de células endoteliales, y como dice Kaylin, no tiene la capacidad de regenerarse, y lo que están intentando es compensar o cubrir todas estas zonas donde no hay células funcionales. Ok. Bien, aquí pues volvemos a la primera capa para explicarles más o menos cómo se da lo de la revitalización corneal. Prácticamente las células limbales, que es donde se encuentran las células madres, producen una proliferación de células en el área basal. Las células que proliferan en realidad son las células basales, y lo hacen de manera horizontal, o sea, en el eje X. Y posteriormente estas células se derivan en células hijas que van
creciendo o diferenciándose hacia arriba o hacia la parte anterior de la córnea, en el eje Y, ¿verdad? Que posteriormente se convierten pues en las células aladas y por último en las células epiteliales, las cuales se eliminan ya sea por el mecanismo de parpadeo, la fricción mecánica que genera el parpadeo, por los rayos ultravioleta, por la misma película lagrimal. Entonces se hace este pierde celular que se da, pues, como había mencionado anteriormente, entre 7 y 14 días en condiciones fisiológicas. Y pues aquí muestro que la reepitelización se da de una manera centrípeta, como en forma de espiral. Les muestro un video de cómo se lleva a cabo este proceso. Las células limbales, donde se encuentran las células madre, empiezan con la replicación de células y vamos viendo cómo lo hacen de manera horizontal y cómo las otras células van creciendo de manera vertical, si lo decimos hacia arriba, pues, ¿verdad? Estas ya son las células hijas que se convierten en células aladas y posteriormente en células epiteliales. ¿Cómo se conoce esa teoría de la repitalización XYZ? No recuerdo. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien la... ¿No es Mans, doctora? No. La teoría de TOFT, Ah, T-H-O-F-T, ujú, ¿vale? Es el XYZ de la ujú, repitalización. Daniela Sánchez, no vi que puso TOFT, muy bien. sí. Y pues aquí les muestro pues cómo observamos las palizadas de Bob, que pues son prácticamente las estructuras donde se encuentran las células madre, en sus proyecciones anatómicas también de las criptas epiteliales limbales. Podríamos decir que son el área limbal más importante, porque no solo constituyen una barrera para evitar la vascularización corneal, sino que pues prácticamente son las encargadas de generar este proceso de repitelización que les mencioné anteriormente. Y de mantener la transparencia, ¿no? Ujú. Y Si, por ende si mantener. estas células ya no existen, por ejemplo, en sus terigiones, si hacen resecciones muy amplias o pacientes que ya tienen cierta lesión, puede empezar a presentarse una conjuntivalización, ¿no? Una pérdida de esta transparencia porque ya no tienen la capacidad de mantener el epitelio corneal con todas estas características que ya vimos, ¿va? Ok. Bien, la córnea es la estructura más sensible e inervada del cuerpo humano. Tiene entre 300 y 400 terminaciones nerviosas más, o sea, más de 300 y 400 veces más que en la piel, pues. Y esta inervación se da gracias a las ramas del trigémino, específicamente la rama oftálmica. Ya ven que la rama del trigémino se divide en oftálmica, maxilar y mandibular. Pues la rama oftálmica nos da otras tres ramas, el nervio nasociliar, el nervio frontal y el lagrimal. Y es el nervio nasociliar con sus prolongaciones de nervios ciliares largos los que nos dan la inervación de la córnea. Aquí les muestro pues cómo se da esta derivación. Tenemos aquí em, B1, cómo se divide en su rama frontal, que pues inerva la parte frontal de la cara, luego la rama lagrimal, que inerva la glándula lagrimal, y las prolongaciones de los nervios ciliares largos, que se ve cómo penetran el estroma corneal. Antes de penetrar 1 milímetro antes del limbo, pierden su mielina para poder mantener la transparencia corneal. Lo hacen de la siguiente manera. Pues estas penetran más o menos entre 70 y 80 troncos de estas terminaciones nerviosas y lo hacen en el área, en el tercio medio del estroma. Y luego ascienden de manera radial y centrípeta para formar pues el plexo nervioso subepitelial
justo debajo de la membrana de Bowman. Ya aquí la cantidad de axones sobrepasa los 900 a 1200 terminaciones nerviosas y posteriormente penetran la cápsula de Bowman, como vemos, para llegar hasta la superficie de la córnea, convirtiéndose en el plexo nervioso subbasal, perdón. Y pues aquí les muestro una imagen de cómo estas terminaciones o troncos nerviosos, antes de penetrar el estroma, pierden su mielina. Ya aquí el plexo nervioso, perdón, las fibras nerviosas ya sin mielina y ya en el centro de la córnea, pues ya en la córnea en sí. Esto hace pues que se mantenga la transparencia corneal. Como la córnea es avascular, la nutrición está dada en la parte anterior por la película lagrimal. Ya ven que la película lagrimal contiene muchos componentes, como pues, oxígeno, agua, electrolitos, glucosa, inmunoglobulinas, lactoferrinas, lisosimas y demás que, pues, que ayudan a nutrir la córnea. Pero también contiene factores de crecimiento y histamina y otros componentes que no solo nutren y lubrican la córnea, sino que también ayuda o sirve como un factor importante para favorecer la regeneración del epitelio. Entonces, eso ya en la parte anterior. Ya voy a explicar más adelante cómo se da específicamente esta nutrición y en la parte posterior lo hace a través del humor acuoso. Pues aquí más o menos hablo de los mecanismos por los cuales se da la nutrición corneal, que pues tener una adecuada nutrición corneal también nos garantiza la transparencia de la córnea. La córnea como tal tiene un 74% de agua y esta cantidad de agua o esta hidratación está dada por la integridad tanto del epitelio como del endotelio. Entonces, Conoce esa propiedad que en todos los libros viene. Es una que dice, la córnea es avascular, transparente, y dice una palabrita que empieza con D. Deturgescente, ¿no? ¿No la leyeron? ¿O la deturgescencia corneal? ¿No? ¿Nadie? urgencia. No. La deturgescencia es un grado de deshidratación, lo que estás diciendo, ¿sí? La Ujú. córnea necesita mantener estas membranas, deturgescencia, ya puso Fernando, exacto, ¿sí? Para mantener este grado de deshidratación relativa de la córnea. ¿Qué pasa? Ustedes lo han visto. Si tienen un defecto epitelial, ¿qué le empieza a pasar al estroma? ¿Cómo se ve? Edematizado. Y se ve como más turbio, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿No? se empieza a hidratar, Meter agua. Ujú. empieza a ingresar mayor cantidad de agua y esto hace, o sea, si está afectada así sea la capa más superficial, va a tener su repercusión en las capas internas por esta barrera mecánica. ¿Ok? Entonces esa propiedad es muy importante. Si se altera, ya sea por un daño a nivel endotelial o a nivel epitelial, puede afectar esta deturgescencia, ¿va? Es otra de las propiedades importantes de la córnea. Ok. Pues la hidratación adecuada de la córnea se da gracias a las acuapurinas, estas proteínas transmembranas que son selectivas, únicamente transportan o introducen pues agua a la célula y posteriormente pues la célula epitelial y posteriormente al estroma. Y hay aquí también una característica importante del epitelio que ya les había mencionado, lo de la zonula occludens, que hace que el epitelio sea semipermeable. Hay mayor resistencia de entrada de agua que en el endotelio, porque la zonula occludens permite un estrechamiento, un mayor estrechamiento entre como hace que las células pues estén más pegadas entre sí y evita pues el paso de solutos o sustancias grandes y tóxicas. Y pues también tenemos estas proteínas transmembranas que permiten el paso de solutos más pequeños, como lo son el sodio y el potasio, permitiendo así el funcionamiento de la bomba sodio-potasio para mantener la homeostasis dentro de la célula
y dentro también del estroma. De esta manera se mantiene un equilibrio, como mencionaba la doctora. Si de repente una de estas células sufre una lesión, pues el agua entra sin ningún problema al estroma y por eso es que vemos en lesiones corneales este edema corneal, estromal. Y lo mismo sucede, bueno, les mencionaba que la resistencia en el epitelio es, para la penetrancia de agua es mayor, es hasta el doble que en el endotelio. El endotelio, si logran ver, tiene, tiene como mayor separación entre las células. Y esto hace que haya mayor paso de agua o de líquido hacia el interior de la córnea, o sea, hasta el estroma. Y pues las bombas no solo están como se miraba en el epitelio, que solo están en la forma, en la parte apical y en la parte inferior, sino que también hay bombas trabajando a los lados entre las células. Recordemos que solo hay una sola línea de células endoteliales, entonces entre ellas también se da el paso de solutos. Aquí importante, ¿por qué? Si hay mayor, por decirlo así, paso de agua hacia el estroma del endotelio, que es el que más hidrata a la córnea, porque no tenemos permanentemente un edema estromal. De hecho, en la noche, cuando dormimos, hay una menor cantidad de oxígeno que llega a la córnea. Esta hipoxia genera cierta inflamación corneal, o sea, cierto edema corneal. Entonces, todas las mañanas cuando nos levantamos tenemos un edema corneal fisiológico que 2 horas después va desapareciendo gracias a las presiones de las que les voy a hablar en este momento. Hay una presión en el estroma que es generado por los proteoglicanos. Esta presión hace que haya paso del líquido del estroma hacia el humor acuoso. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la presión intraocular y la presión que generan los proteoglicanos en el estroma para que pues no se genere este edema corneal o más bien para que el edema corneal matutino desaparezca en 2 horas. Pero cuando las PIOs se elevan, se dice que a más de 55 milímetros de mercurio, este equilibrio se pierde, pues. Entonces se vence esta presión y pasa mayor cantidad de agua hacia el estroma corneal, no se da abasto la presión que ejercen los proteoglicanos en el estroma y por ende vemos un edema corneal en píos elevadas o en glaucomas con elevaciones abruptas de la piel. Bien, la función de la córnea, las principales dos funciones. Bueno, la principal función en sí es la función óptica. El 74% de la potencia óptica del ojo, o sea, 2/3, está dado por la córnea. Es el primer lente por el cual pasa la luz para poder entrar al globo ocular. Entonces, mantener una buena lubricación y pues sana esta estructura es lo que nos permite pues mantener una adecuada visión. El poder dióptrico total de la córnea es de 43 dioptrías. La curvatura anterior de la córnea tiene más 48 dioptrías y la curvatura posterior menos 5. Entonces la suma de estas dos poderes genera un poder dióptrico total de 43 dioptrías, con un índice refractivo de 1,376. Y su otra función es la función protectora. Pues como mencionaba, cubre o abarca gran parte de la superficie ocular y por ende sirve pues como para proteger la entrada de microorganismos y pues también como para el momento de los traumatismos recibir ese impacto. Las medidas de la córnea en cuanto al diámetro. Bueno, sabemos que la córnea tiene una superficie interior que es convexa y esférica. Tiene un diámetro, sí, un diámetro horizontal
de 12 milímetros y un diámetro vertical de 11 milímetros. Una curvatura anterior de 7,8 milímetros y una posterior de 6,5 milímetros con un grosor en el centro de 540 micras y en la periferia de 750 micras. Los dejo con mi compañera Jessie. Jessie. Antes de que, ya que Jessie no contesta, Kaylin, dijiste que la córnea es asférica. ¿Cómo se conoce una córnea normal dentro de la esfericidad? Hay un término. No te escucho, pero creo que sí contestaste bien. Prolaticidad. Ajá, explícales a Ok. tus compañeros qué es La, una córnea prolata, qué es una córnea oblata y en qué es normal ok. encontrarlas. La córnea prolata es aquella córnea que es más curva del centro y más plana de la periferia. Y la córnea oblata es lo contrario, es más plana del centro, pues. Ok, a ver, y Lo, ahora a ver, lo, lo le voy a normal preguntar es, a un R3 porque ya debes saber. ¿En qué casos nosotros provocamos una córnea oblata? A ver, un R3. cirugía refractiva. No le soples. Creí que no ¿Por qué? A ver, tenía. ¿quién me lo explica? Refractiva, ¿Quién me lo explica? en una cirugía refractiva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué En un haces? el tipo de tallado, doctora, donde hace Por el la tallado ablación, ajá, que ya causa sea que la central o córnea, periférica. Exacto, explíquenles a sus compañeros. En una ablación, por ejemplo, en un LASIK miópico, ¿sí? Nuestra ablación va a ser central, ¿no? Central. Entonces estamos aplanando esta zona del centro de la córnea y esta ya va a ser más plana que la Oblata. periferia. Y ahí estamos causando que nuestra córnea, que normalmente es prolata, cambie a Oblata. una córnea oblata, ¿sí? Y cuando vemos una hiperprolata, por ejemplo, Queratocono. ¿O no? exactamente, ¿no? Keratocono. También pacientes que tienen demasiada curvatura en el centro, pues se salen de lo normal, ¿no? Entonces hay que definir esta asfericidad y también es importante que conozcan esos términos. ¿Ya estás lista, Jessie? ¿Ya te escuchamos o no? ¿Ya me escuchó? Ya te escuchas. Listo. No, me cambié el cel porque creo que la falló. Bueno, vamos a empezar el tema de... Ya no te escuchamos. Bueno, yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? ¿Me escuchan? Apenas. Ya. Se corta. Bueno, ¿me escuchan aquí? Sí. Ok, vamos a iniciar el tema de farmacología de la córnea y superficie ocular. Siguiente, Kay. Siguiente. Ok, primero vamos a hablar de conceptos básicos que la mayoría creo que no nos acordamos, pero para recordar. Ok, cuando hablamos de farmacocinética, es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y la expresión de los fármacos en un sistema biológico, es decir, la ruta que va a tomar el medicamento en nuestro cuerpo. La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos que va a ocasionar este fármaco en nuestro cuerpo. Y la farmacoterapéutica es el estudio de cómo lograr los efectos deseados y prevenir o minimizar los efectos adversos de un fármaco. Siguiente. Ok, respecto a farmacocinética ocular. Este es el estudio que estudia el movimiento de un fármaco a través del cuerpo, incluida la absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. La farmacocinética y la dosis determinan la biodisponibilidad o la concentración del fármaco activo en el sitio terapéutico.
Para lograr el efecto terapéutico en un fármaco, se debe llegar a su sitio de acción en una concentración suficiente. Y va a depender de la ruta de administración, la cantidad administrada, el grado de velocidad de absorción, la distribución y la unión del fármaco de los tejidos, el movimiento por el flujo, el transporte entre los compartimientos del cuerpo, la biotransformación y la excreción. Ok. Y este es como un esquema resumido de el movimiento que va a hacer el fármaco. A nivel ocular, la vía de absorción del fármaco se realiza por medio del epitelio conjuntival y corneal y va a ser distribuido por medio de una absorción transconjuntival o transcorneal, llegando así al humor acuoso, que ya después lo va a distribuir a las estructuras intraoculares a través de la malla trabecular, también para pasar a la vía sistémica. Y el metabolismo del fármaco tópico se va a llevar a cabo por la biotransformación enzimática. Y por último, la eliminación se va a realizar a través del riñón o hígado después de que el fármaco es absorbido. Bueno, como conocemos, aquí puse todas las vías de administración que tenemos en oftalmo, pero ahorita solo nos vamos a basar en las tópicas. Siguiente. Ok, vamos a hablar ahora de las vías de administración. Tenemos la vía de administración transcorneal, que es la principal para nosotros que usamos más frecuentemente las gotitas, que va desde la película lagrimal a través de la córnea hasta la cámara anterior. Después tenemos la ruta transconjuntival, que va de la conjuntiva, esclera, uvea hacia cámara posterior. Después tenemos la ruta intraestromal, que es directamente en el estroma corneal. Después tenemos la intracameral, que es directamente en cámara anterior. Después tenemos la ruta subconjuntival, que va desde el espacio subconjuntival a través de la esclera y uvea a cámara posterior. Y después tenemos la inyección intravítrea, que directamente en el vitro. Y por último, la subtenón, que va desde el espacio subtenoniano posterior a través de la esclera, la coroides y el EPR y la retina hasta el vitro posterior. Siguiente. Ok, después tenemos las vías de absorción del fármaco, o sea, cómo se va a eliminar el fármaco. Tenemos varias rutas y tenemos dos en el humor acuoso. Una va a ser a través de la red trabecular y el canal de Schlemm. Después tenemos otra que es a través de la uvea hacia la circulación vascular sistémica, y en el vitro también tenemos dos vías. Una que es a través de la barrera hematorretiniana y otra que va a través de la hialoide anterior hasta la cámara posterior. Y por último tenemos la que va del espacio subconjuntival y episcleral a la circulación linfática o vascular sistémica. Siguiente. Ok. Respecto a farmacocinética ocular de administración tópica, como conocemos nosotros, la mayoría de los medicamentos que usamos se administran tópicamente. Esta vía de administración maximiza las concentraciones del segmento anterior y minimiza la toxicidad sistémica. La ruta transcorneal, como les había mencionado, es la vía principal para que los medicamentos alcancen las concentraciones intraoculares que queremos. Y el volumen del lago lagrimal es normalmente de 7 y pasa a 10 microlitros en el ojo cuando instilamos la gota a un paciente en posición vertical. Entonces, por así decirlo, solo se retiene un 20% del fármaco administrado. Ok, como unos 10 microlitros. Siguiente. Ok, también es importante que sepamos que se absorben estos medicamentos por la mucosa nasal y evitan así el metabolismo del primer paso, que es en el hígado. Entonces nos pueden alcanzar a niveles significativos en sangre más rápido también. Y
Con 1 o 2 gotas de un medicamento tópico podemos proporcionar una dosis sistémica significativa o tóxica. Aquí el libro mencionaba que podemos usar varias técnicas para prevenir eso, que es taparnos el lagrimal unos 5 minutos o hacer fuerza con los ojos cerrados unos 5 minutos. Y así disminuimos el paso de estos medicamentos a la vía sistémica, más que nada en niños y en embarazadas. Siguiente. Ok, esta es una vía que se las fui mencionando, de que primero el fármaco llega en la película lagrimal, después se absorbe ocularmente a través de la ruta primaria, que es la transcorneal, que es por donde pasan los fármacos pequeños y lipofílicos, y después también se pueden absorber por la vía transconjuntival y escleral, que es la vía secundaria, que esta ya entran fármacos grandes e hipofílicos. A ver, ahí está la respuesta de una de sus preguntas, ¿sí? Que esa se la sacó bien Jessie porque lo vio, ¿sí? El epitelio va a mantener una característica que es lipofílico, ¿sí? Va a permitir la entrada de moléculas liposolubles, ¿sí? De ahí a ver qué medicamento que lo recetan diario y que hasta le dicen, no, este funciona mejor que el otro porque por esta propiedad, quién sabe qué medicamento. O bueno, qué tipos de Los medicamentos. acetatos Exactamente, ¿sí? Los acetatos, a diferencia de los fosfatos, penetran mejor por esta propiedad, ¿sale? Entonces, desde ahí va lo que recetan todos los días, ¿sí? Por el funcionamiento y la farmacocinética que tiene la córnea y todo el globo ocular en sus características, ¿va? Entonces, muy bien, Jessie, lipofílico. lipofílicos. Siguiente. Ok, otras propiedades de los fármacos que es necesario que sepamos es cómo se va a repartir, cómo se va a distribuir. Tenemos fármacos que tienen excipientes, que estos nos van a ayudar a que se retenga más el fármaco y que se absorban más, como por ejemplo algunos lubricantes que tienen metilcelulosa o alcohol polivinílico, que estos nos van a ayudar a que se absorban más. Otra cosa importante es que el fármaco tiene que tener un pH similar a la lágrima para que sea tolerable. Y también del coeficiente de reparto es que el fármaco ideal debe tener una afinidad lipofílica o hidrofílica según la diana del tejido que quieres llegar. Siguiente. Ok, esta tablita está bonita porque ya vamos a dividir las estructuras y cuál es la solubilidad en lípidos, ya que la solubilidad en lípidos es más importante que la solubilidad en agua para promover más la penetración de fármacos, justamente como estaba diciendo la doctora Betty. Entonces, para recapitular esa pregunta, aquí esta diapositiva nos dice la respuesta también. El epitelio y el endotelio corneal tienen uniones estrechas que limitan el paso paracelular de moléculas, que son los desmosomas y los hemidesmosomas, ¿ok? Que estas son en las células epiteliales que actúan como barrera. Entonces, para que un medicamento logre penetrar al segmento anterior, debe de pasar primero las membranas celulares lipofílicas o hidrófobas del epitelio corneal, que no puedo aquí puntear la diapo, ¿verdad, Kay? Bueno. Pizarra. No, pero yo no lo estoy moviendo. Bueno, X. Bueno, después del epitelio corneal se llega a estroma, que esta ya es de características hidrofílicas. Por eso también vemos que se hidrata y se hincha más. Y después finalmente va a pasar a través de las membranas celulares lipofílicas e hidrófobas del endotelio. Entonces, más que nada, las formulaciones de fármacos oftálmicos tópicos deben ser anfipáticas, o sea que tienen las dos propiedades. Tienen que ser tanto lipofílicas como hidrofílicas. Siguiente. Ok, también una cosa importante que me mencionaba el libro respecto a
a, a la disponibilidad o penetración de los fármacos es el tamaño de las moléculas. Entonces, para que una molécula logre penetrar bien el epitelio, tienden a ser moléculas lipofílicas, que son menos de 400-500 Dalton, que son más adecuadas para las vías transcelulares, y las moléculas hidrofílicas son más grandes y se difunden a través de las vías paracelulares. Ok, siguiente. Ok, otro aspecto de los fármacos son los surfactantes. Muchos medicamentos tópicos contienen surfactantes y agentes tensioactivos que nos ayudan a prevenir la contaminación bacteriana, pero estos nos van a alterar a las membranas celulares de la córnea y van a reducir el efecto de barrera del epitelio corneal, o sea, nos van a aumentar la penetración de estos fármacos. Siguiente. Ok. Otro aspecto es la farmacodinamia, que en sí este es como el fármaco uniéndose al receptor nos va a lograr hacer el efecto farmacológico que deseamos. Siguiente. Ok. Entonces, la mayoría de los fármacos actúan uniéndose a macromoléculas reguladoras, ya sea a receptores o a enzimas. Y tenemos los agonistas y los antagonistas, que recordando un poco de esto de la universidad, pues los agonistas son los que van a ayudar a que se activen las células potenciadamente porque van a tener la afinidad del receptor. Y las antagonistas van a ocupar el lugar del receptor, pero pero solo va a bloquear esa actividad que tenía este receptor. Ok, siguiente. Ok, otra vez de farmacodinamia, la interacción del fármaco receptor y el efecto clínico del fármaco refleja el grado de ocupación del receptor en cada momento. Un ejemplo que mencionaba el libro es que debido a la cantidad de anhidrasa carbónica presente en los procesos ciliares, es 100 veces mayor que la requerida para mantener la secreción acuosa. O sea que un fármaco de inhibidor de anhidrasa carbónica tiene que inhibir más del 99% de la enzima antes de que se reduzca la secreción del humor acuoso. Siguiente. Ok. Ahora lo que más vemos en consulta son las toxicidades, o sea, los efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos oftálmicos aplicados tópicamente se absorben fácilmente a través de las membranas mucosas del ojo, la nasofaringe y a través del iris y del cuerpo ciliar. La absorción tópica evita el metabolismo de primer paso del hígado y aumenta la biodisponibilidad sistémica, que eso ya lo había mencionado. Entonces, la toxicidad local puede ser una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, o sea, una IgG tipo 1, o puede representar una reacción de hipersensibilidad retardada al medicamento o a sus conservantes que vienen con el fármaco tópico. Ok, aquí un ejemplo de la imagen a su derecha. Tenemos una toxicidad por una úlcera por aplicación de anestésico tópico en la imagen superior, y en la imagen inferior tenemos un melting corneal por el abuso de AINES tópicos. Siguiente. Ok. De los conservantes que comúnmente están en las preparaciones oftálmicas son el cloruro de benzalconio y el poliquaternium 1, que vamos a estar más en contacto con el cloruro de benzalconio, que es el que normalmente tenían la mayoría de, por ejemplo, los antiglaucomatosos, que por eso ya se hicieron preservative free. Entonces, ya que estos nos dañaban mucho la superficie ocular. Siguiente. ¿Qué parte específica de la córnea dañaba o qué generaba el famoso daño? Okay. Bueno,
Entonces, el cloruro de benzalconio es un amonio cuaternario, que este es un detergente que daña las membranas y las paredes celulares. Entonces, pues era lo que dañaba. Induce una queratinización, ¿sí? Ah, Pero que todos estos tiene. medicamentos son dosis dependiente, no crean que una vez y ya va a pasar, ¿sí? Por lo que está el auge es porque son gotas que se usan constantemente. Entonces, el cloruro de benzalconio normalmente te va a disminuir primero tiempo de ruptura de la película lagrimal, te puede empezar a disminuir la secreción de lágrima, los valores, por ejemplo, en un Schirmer. ¿Por qué? Porque empieza a inducir esta queratinización epitelial, empieza a inducir una metaplasia escamosa y daña las células caliciformes. ¿Qué parte de la lágrima producen las células caliciformes? El moco. La La mucina, Mucina, exactamente, ¿no? la capa de Entonces, mucina. ahí te está afectando ya dos capas pues, muy importantes. Y aparte de eso, el VAC va a desestabilizar la capa lipídica por este efecto detergente que dice Jessie. Entonces, es una sustancia que de forma progresiva te va a alterar las tres capas de la córnea. Y lo más grave es la metaplasia que está generando a nivel celular, que cada vez dejan de ser estas células caliciformes sanas y empiezan a producir cada vez menos mucina y pues empieza a producir este círculo vicioso del ojo seco que todos han visto, ¿no? O de la irritación y la toxicidad que presentan. Muy bien, síguele, Jessie. Siguiente. Es mucha info de farma, pero necesaria. Sí lo hiciste muy, muy amplio, pero bien, vamos bien. Tienes 10 minutos más. Ok, ya quedan como 3. Ah, Ok. con eso. Bueno, entonces los efectos secundarios oculares de estos conservantes en párpados vamos a tener reacciones alérgicas, hiperemia, eritema, blefaritis, edema de conjuntiva o una conjuntivitis papilar, una lesión pefigoide con metaplasia escamosa, que era también lo que mencionaba la doctora, y también nos va a dar intolerancia a los lentes de contacto. Y en córnea, los efectos secundarios que vamos a ver son queratitis puntiforme, BUT cortos, edema, formación de pseudomembranas, disminución de las microvellosidades epiteliales, que es la barrera que nos decía Kate. También nos pueden ocasionar vascularización corneal, cicatrización, simblefaron, aumento de la permeabilidad transcorneal, disminución de la estabilidad de la película lagrimal y la metaplasia escamosa. Siguiente. Ok, en la imagen superior a su izquierda vemos una neovascularización corneal. En la siguiente vemos una fibrosis con unas metaplasias ahí subconjuntivales, y en la de abajo vemos queratinización, que también nos va a dar una metaplasia escamosa con disfunción de glándulas de meibomio. Y en la En la imagen, en imagen la donde última imagen, dice fibrosis, es el borde palpebral, ¿no? Parecida. sí, Entonces ahí, pues ahí que se supone qué estructura debería existir. las, las glándulas. Las glándulas de meibomio, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a ser esta metaplasia, se empiezan digamos, a destruir toda esta estructura glandular y es lo que sigue provocando las alteraciones, ¿no? Así es. La queratinización igual, como viene en la imagen inferior. ¿Y qué más ibas a decir, Jessie? Y ya la última diapo, que es, en resumidas cuentas, lo que hace, siguiente, Kate, el back, que es el que más utilizamos. Siguiente, Kate. Y es todo lo que ya mencionamos. Y ya, Mira, sería todo. me adelanté sin saber. Sí, Bueno, inestabilidad de la película lagrimal. Bueno. el VAC no es el único, ¿no? También hay otros de los que más se utilizan es el perborato de sodio, ¿sí? Que también empiezan a producir mayores radicales libres. Entonces esto causa que haya una mayor oxidación de los lípidos que son necesarios para mantener esta integridad de la película lagrimal y ahí empieza pues todo el problema, ¿va? Pero pues sí, el más utilizado o el que más se conocía es el VAC, el cloruro de benzalconio. Muy bien. ¿Dudas? Yo creo que se vieron todas las preguntas, ¿estuvo bien? Bueno, aclarando lo que querían de la retroalimentación, que no hablaron un poquito,
en la primera que decía qué parte de la córnea presenta la mayor dureza. ¿Quién quiere contestar? Se las puse bien fácil porque aparte no les puse qué específicamente, pero ¿cuál es la parte más resistente de la córnea? El estroma. Y a ver, Arisbel, específicamente qué parte del estroma. La parte anterior, doctora. Estroma Exactamente, anterior. la Y por parte las anterior. Y a uniones ver, que tiene. Gonzalo, ¿qué cosa que hacemos todos los días puede afectar la fuerza de la córnea? Tallarnos los ojos. No, bueno, eso es un hecho, pero las cirugías que hacemos diario, por ejemplo, un LASIK actúa Ah, ya. en el estroma anterior, ¿no? Y Entonces, por eso pueden presentarse, si no es un buen candidato, las ectasias secundarias por la alteración a la fuerza, esta resistencia que tiene la córnea y empieza a deformarse, ¿sí? Es una de las ventajas que defienden mucho a veces del SMILE. ¿Por qué? Porque actúa a niveles más profundos, se va más a estroma posterior, entonces dice que debilita menos la córnea, ¿no? Esta histeresis que mantiene ahí esta integridad y fuerza de la córnea. La segunda pregunta era qué tipo de colágeno es el que se observa principalmente en la reparación de las heridas. Y aquí es el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 1 es el que está normalmente en el estroma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando hay una herida o cuando hay una lesión que sabemos mucho o vemos mucho la reparación epitelial, ¿no? O sea, la restauración del epitelio es como lo que todos se quedan. Pero cada una de las capas de la córnea, si sufre un daño, va a empezar a haber una cascada para corregir esta lesión o esta herida que tenemos. ¿Qué pasa cuando hay un daño en el estroma? Empieza una migración de queratocitos para corregir este daño o esta lesión que estamos presentando en el estroma. Estos queratocitos pueden convertirse a miofibroblastos, se empieza con una síntesis de pues, moléculas proinflamatorias y empieza esta migración de colágeno tipo 1 a colágeno tipo 3, así como en forma rápida en general. Entonces es el que mayor se ve en caso de heridas a nivel del estroma corneal, ¿va? Lo que ya habló Jessy muchísimo, ya lo hablamos muchísimo, qué propiedad del epitelio corneal es la que limita la penetración de los medicamentos, pues que es lipofílico, ¿sí? Ahí me voy a divertir un poco con todas sus respuestas porque les voy a decir solo algunas. Células basales, tight junctions, no sé, doctora, semipermeabilidad, o sea, algunos como que querían, pero no, el chiste es saber este tipo de absorción, porque eso nos influye también en los medicamentos. No sé si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, en una patología, aterricémoslos todo hacia patologías, en las queratitis fúngicas, han leído que dice, puede ser necesario desepitelizar para que penetren los medicamentos. Pues ahí va, porque el epitelio actúa como barrera, es lo más importante. Entonces, cuando tenemos una condición grave que está poniendo en riesgo el ojo, muchas veces tenemos que alterar esta membrana, esta barrera mecánica que tenemos natural del ojo para lograr que sane o contrarrestar estos patógenos que ya tenemos adentro de la superficie corneal, ¿va? La siguiente pregunta era, conteo endotelial normal promedio del adulto. Ojalá todos tuvieran 3000 células por milímetro cuadrado. No habría ahí bulosas pseudofáquicas que me regalan de repente después de sus facos. No, normalmente ya en un adulto entre 2200, 2800 y tiene muy buen endotelio, pero generalmente ya casi acercándose a las 2000, ¿va? Y el poder dióptrico de la córnea, espero que todos lo hayan tenido bien, que no, ya vi 21, 20, 43.25, muy, yo no sé de dónde sacaron el punto 25, pero está bien, etcétera. Listo. ¿Alguna otra duda o algo? Doctora, ya ve que el laboratorio Alcon habla mucho sobre sus gotitas de Systane Ultra. Bueno, Ujú. todas, que tienen un preservante que supuestamente que al destilarlo se evapora. ¿Qué opina de eso? Es que, a ver, los medicamentos, haz de cuenta, los productos que ellos elaboran, dicen que al entrar en contacto con la superficie ocular, se como desintegran y liberan ya, o sea, se descompone la partícula y liberan oxígeno y sustancias no tóxicas para el ojo. O sea, sí funciona, te digo, todo va a depender de qué tan alterado esté tu paciente, ¿no? Si tienes ya un paciente que tiene muchísima sensibilidad a los medicamentos, pues lo ideal es no
no dañarlo más con este tipo de conservantes, aunque se descompongan al entrar en contacto con la lágrima. Pero, pues también, si te fijas, ya muchos de sus productos van hacia el SP sin preservantes, ¿no? Entonces es como lo que les peleaba a todo mundo, que por qué no hacían ya algo que no tuviera nada de conservadores, aun cuando su conservador era de los más tolerados. Muchas gracias, doctora. Nada. ¿Listo? Doctora, yo una pregunta. Dime. O sea, dada la capacidad del epitelio de funcionar como barrera, ¿cuál sería entonces como la justificación en el caso del cross-linking de la técnica EPI-ON contra el EPI-OFF? Pues se supone que el objetivo es la penetración hasta el estroma en ese tratamiento. Por eso el O en tu EPI-ON no experiencia sí sirve. hay mucha Pero eso diferencia. es acá entre nos. Ok. No, bueno, a ver, es que el EPI-ON lo vas a dejar cuando es lo único que le puedes ofrecer a un paciente, ¿sí? O sea, ¿por qué es lo único que le puedes ofrecer? Porque a lo mejor ya no tienes un grosor corneal suficiente que te dé seguridad para poder usar la riboflavina, ¿sí? Entonces, de no hacer nada a intentar que algo penetre, pues le haces el EPI-ON. Pero realmente, y busca los artículos, el que tiene completamente validez y que es efectivo y que tiene buen índice de éxito es el EPI-OFF, precisamente por eso, porque tiene que penetrar. Se han empezado a formular diferentes tipos de riboflavinas, que son las que se utilizan también en el EPI-ON, que penetran un poco mejor, o sea, cambian el tamaño de las moléculas y alteran ahí un poquito para que dañen estas uniones, estos desmosomas y hemidesmosomas, para lograr la penetración. Pero definitivamente el que mayor tasa de éxito tiene es quitar el epitelio y lograr que penetre la riboflavina. Muy bien, gracias, doctora. De nada. ¿Listo? O Perfecto, gracias. se puede utilizar, ya no, desde pandemia ya no, bueno, al menos nosotros lo hacíamos en el intraepitelial, que es por llantoforesis. Pasas una carga positiva por la córnea, se abren los canales y la riboflavina penetra, pero no quitas el epitelio. Pero desde pandemia se quitó ese tipo de riboflavina, pues ya no se ha encontrado. Esa es otra técnica de cross-linking que se puede utilizar. Exacto. Esa es otra de las técnicas y sí, o sea, tiene buenos resultados. No son equiparables, o yo no he encontrado uno que sea totalmente equiparable al EPI-OFF. O sea, de verdad, de todos, el que mejor funciona es el EPI-OFF. Y si fuéramos súper estrictos, es con el protocolo original, que es el tiempo de duración de 30 minutos y la irradiación de 30 minutos y demás. ¿Qué ha cambiado? A ver, todo con la tecnología se intenta mejorar. Era súper tedioso tener al paciente, tedioso y doloroso tener al paciente ahí una hora acostado, ¿no? Entonces, con los nuevos equipos se ha aumentado la cantidad de irradiación que lanzas al ojo en menos tiempo y por eso se ha podido acelerar el tiempo de irradiación, ¿sí? Pero, pues si somos puristas, los mejores resultados son con el protocolo original. Pero sí, hay muchas técnicas, ya que veamos en ectasias y en crosslinking y demás, hablaremos más de todo este tipo de técnicas y qué ventajas tiene una riboflavina de otra, que si utilizamos dextrano o no utilizamos dextrano, que si es hiposmolar o isoosmolar, etcétera. ¿Les parece? Yes. Y Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, pues nos vemos mañana, ¿va? Mañana a las 7:30 Ok, para gracias, terminar y que doctora. todos se vayan a sus servicios, ¿va? Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, Nada, nos Muchísimas gracias, vemos. doctora. doctora. Excelente clase, Bye. chicas. gracias. Muy buena Bye. clase, felicidades. Gracias, doc. Gracias. Muy buena clase. Gracias, doctora. Yes, yes. Vámonos. Hello. ¿Quiénes quedamos?